¡Menudo programa de mierda! Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Chelis, hablando de absolutamente nada que le interese a nadie y solamente expresando sus ideas como un buen samaritano queriendo desahogarse. Bueno, en este capítulo de hoy no cabe duda que especialmente hoy, 30 de... ¿Qué me dices hoy? Es 30 de octubre. No, es 30 de septiembre. Pues hoy es un día tan hermoso, tan bonito. Hoy fue un día especial, no cabe duda. Ya que, claro que sí, soy estudiante. Que quede claro, que quede claro que soy estudiante. Entonces, pues básicamente me la pasé todo el día en la escuela. Estuve haciéndome pendejo como cualquier estudiante universitario que se respeta. Solamente creo que los que se toman en serio su carrera son los que llevan matemáticas y los doctores. Pero sin embargo yo estudio comunicación, así que igualmente confío mucho en Dios, yo creo. Es que soy católico. Por eso escogí esa carrera, ¿no? Si crees en Dios y escoges una carrera como medicina o ingeniería, es porque de verdad no crees en Dios. Si de verdad crees en Dios y dices creer en Dios y escoges una carrera como artes, yo que sé, comunicación, pues entonces ahí sí te creo que de verdad le tengas muchísima fe a Dios. Pero bueno, estamos aquí hoy, 30 de septiembre, claro que sí, ya se inicia, ya se nos viene encima. Póngale condón porque se nos viene encima el mes del terror, el mes de brujas, el mes en el que se lleva a cabo el Día de Muertos, el Día de las Ánimas y toda esa mamada. Me quiero romper. Ay, programa de mierda. Pero bueno, estoy aquí y no cabe duda, es bonito, es espectacular ver que la gente me está escuchando, es que puedo expresarme en mis ideas, mis pendejadas cognitivas. Tengo la ligera sensación de que este programa no va a ser escuchado por absolutamente nadie, porque es un programa de mierda, dicho por una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión. Entonces da igual si lo escuchan o no. Muchos tienen la habilidad de hablar, yo no tengo la capacidad de absolutamente nada. Yo creo que ni mediocre soy, porque la mediocridad es ser medio siempre un punto medio en algo. Yo no llego ni a mediocre, así se los pongo. Y está bien, porque en las exigencias del mundo actual siempre se tiene que ver de que la persona haga algo, ¿no? En su día a día. Si tú no quieres hacer nada y te quieres rascar los putos huevos, ráscatelos, vale, virega. Da igual. De todas maneras, mira, te voy a proponer algo muy bonito y muy interesante. La próxima vez que quieras hacer algo, aguántate las ganas, cabrón. Así como dicen, agárrate la tripa o márrate un huevo. Tú aguántate las ganas de hacer algo, no a huevo tienes que hacer algo. La productividad está sobrevalorada, realmente. La productividad está sobrevalorada. Yo en este momento estoy grabando un programa en que nadie va a escuchar al final del día. Empecé rápido porque según yo quería terminar antes, pero si hablo más lento y mis ideas son un poquito más torpes, va a durar más, ¿no? Si lo que puedo decir 1000 palabras en un minuto, puedo decir mejor 10 palabras, ¿no? En un minuto. Pero pues, la productividad está sobrevalorada realmente. Un día como Cristian Castro, así como vieron el programa de Cristian Castro con este hombre católico, la verdad muy famoso, que no me acuerdo del nombre en este momento, pero es argentino, eso sí lo sé. No hagan nada. ¿Por qué? Porque tienen que hacer algo. A huevo tienen que hacer algo todo el tiempo, ¿no? Y sí, a lo mejor digan, puto vato privilegiado y la verga, que no sé qué, me estoy inventando mis propios enemigos, a lo mejor en mi mente, pero pues al final no hagan nada un día que otro, no es a huevo hacer algo, que digas tú, voy a salir con mi novia, eso es hacer algo también, o si quieres estar con tu novia y no hacer nada, no hagan nada, así quédense viendo una puta taza o no hagan nada, no piensen en nada, como lo dijo Cristian Castro y no lo pudo comprender su entrevistador. No hagan ni putas madres de nada. No es necesario hacer algo. Estoy aquí, solito, en mi habitación. Claro que sí, mis vecinos tal vez me están escuchando. Tal vez uno se esté puñeteando, otro se esté picando. Da igual, como quiera. No es mi puta vida. Tampoco voy a venir a Mendere de aquí su cuarto y decir, a ver, vecino, ¿te la estás picando? ¿Te la estás cargando? No, nada que ver. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que quiere y lo que puede con lo que tiene. ¿Sí?
Si quieres un poquito más, chíngale un poquito más. Hay momentos para ser productivo, pero cuando escuchen este programa es que de verdad no quieren hacer nada con su vida y realmente se valoran muy poco. Quienes escuchan mi programa se valoran muy poco. Pueden decirme de cuántas mil y un mamadas, pueden poner cuantas tonterías en la caja de comentarios que yo siempre los voy a ignorar. Eso siempre recuérdenlo. No den su like, porque si dan like, este mini podcast, audio, sepa la madre que sea, tiene visualizaciones. Y yo no quiero que la gente me visualice, porque un día de estos va a llegar este programa a mi mamá y me va a dar una putiza. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de mamá, soy hijo de papá, y probablemente entre los dos me vengan agarrando a madrazos. Pero no importa. Hoy les voy a hablar de algo muy bonito y muy importante, que es la familia. Claro que sí, ese bonito núcleo, esa empresa principal, ese bonito organismo unicelular que se compone por miembros de nuestra misma sangre, o a veces que no son de nuestra misma sangre, porque pues ya sabemos, entre gays no se pueden reproducir, obviamente. Como que un gay se coja a otro y salga una mula. No mames, no es como los putos caballos y los burros, no. Un gay ama a otro gay, tienen hijos, no pueden embarazarse, claro. Pues sí, entonces ¿qué hacen? Adoptan. Entonces también eso se le puede llamar familia. O sea, realmente un hombre en un hombre y con sus hijos adoptivos. Esto también creo que les pueden meter esperma de los dos a una mujer que quiera, no sé quién se preste. Conozco morras que por unos bowls y también por un tarrito de cerveza se dejan fecundar. Pero eso no venimos a hablar hoy. Entonces, estas familias vienen de distintos tamaños, de distintos colores y de distintos sabores. La religión está en contra de llamarle familia a este encuentro homosexual. No me voy a meter en pedos, la verdad. Yo solamente voy a decir familia como ese organismo en el cual te desarrollas y creces en primera instancia. Creciste en un orfanato, ese orfanato fue tu primera familia. El pinche niño que estaba sacando los mocos, tu carnal el menor que pensabas que siempre lo querían y a ti te trataban de la verga, esa es tu familia. El hermano mayor que siempre le decían que siempre estuvieron las expectativas puestas en él más que nadie, también es tu familia, eso no hay pedo. El hermano menor que, ay cabrón, ya lo ignoré, ay qué risa, ¿no? ¡Ah! También es tu familia. Tu mamá que tiene problemas de ira, pero dice no tener problemas de ira, y que a lo mejor tiene algún pedo psicológico, un trastorno, pero no lo admite, ella es tu mamá, te ama o no te ama, también es tu familia. Tu papá también que, ay, no está, o tal vez sí está y le pega unos vergazos o le pega a tu jefa, no va a meter en pedos tampoco, esa es tu familia. Familias pueden haber funcionales y disfuncionales, de eso no se preocupen. Lo importante es que tú saliste de una familia. Y también lo importante es no repetir esos patrones, porque si repites esos patrones, pues entonces va a valer verga la siguiente generación, en realidad. O sea, si viniste de una familia un poco fracturada, no vengas tú a formar una familia que también vaya a ser fracturada. Por eso compón tus pedos. No, tal vez este es el primer capítulo y siempre voy a intentar hablar sobre la importancia de la psicología, la importancia de todo esto, el entorno o la salud psicológica, psiquiátrica, todo este pedo. Es importante, eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Es importante también. Yo ahorita estoy medicado hasta el puto huevo. Por eso empecé rápido y ahorita estoy siguiendo lento, ¿ok? Me vale más lo que digan. Tal vez sí tengo una puta embolia. La realidad es que me vale verga. Pero en fin, ustedes lo primero que deben de ver es ese núcleo familiar. ¿De dónde vienen? A lo mejor fue funcional, disfuncional. A día de hoy no importa. ¿Por qué? Porque eso no determina el tipo de persona que debe ser. Sin embargo, sí afecta, o sea, sí. El contexto siempre, el contexto de la meta sin pretexto siempre importa en todo. Así en el lugar donde hayas crecido. No digo, ahorita voy a retomar a qué me refiero con que no define quién eres actualmente. Pero obviamente este contexto te hizo crecer, te hizo madurar, fuiste desarrollándote dentro de ese contexto familiar, incluso cultural, pues, y es muy normal, o sea,
un puto niño chino no va a ser igual que un niño de Iztapalapa y no va a ser igual que a un niño de, yo que sé, de Vega de la Torre de Veracruz. No, y no es necesario tampoco. Es importante y cabe aclarar que los contextos sí son importantes. Ok, y si nosotros formamos parte de un contexto para a lo mejor el crecimiento de un niño, pues entonces nosotros seamos buenos ejemplos, buenas personas, para poder, pues, si el niño no crezca con traumas. Si yo crecí traumado, que voy a querer que otro puto niño crezca también traumado, ¿no? Obviamente tiene que conocer ese valor de la chancla y los putazos. Y si sabe que no lo educan en la casa, lo van a venir educando en la calle. Pero eso es otro punto. Les voy a contar una bonita anécdota. Un poco de mi vida. Mire, yo crecí en una colonia, en un pueblito muy bonito. Se le dice ciudad, pero la neta no es una ciudad, porque no hay ni un Walmart, la neta. Que se llama Misantla, municipio de Veracruz. Veracruz es un estado del país México. México es parte del continente americano, y el continente americano viene también por parte del planeta Tierra, y el planeta Tierra del sistema solar, y el sistema solar pues ya no sé tampoco. Soy comunicólogo, como lo dije, no soy astrólogo. ¿O es astrónomo? No, astrónomo. Astrólogos son unos pendejos que creen en signos zodiacales. No soy astrónomo, como pueden darse cuenta. Soy comunicólogo, pero soy un comunicólogo mediocre. Bueno, ya lo dije, no soy ni mediocre. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía cuál era la terminología correcta, si astronomía o astrología. En fin, yo crecí en un entorno muy bonito, familiar, con 2 hermanos mayores. Yo soy el menor, obviamente, el más querido, el más amado, y el que planea quedarse soltero hasta que se le caiga el chile. Ese soy yo. Mis hermanos mayores pues vieron que a mí no me exigían demasiado. Yo tampoco me exigía demasiado, la verdad. No tenía necesidad, era el menor, me daban todo, obviamente. Para que les arda más a los hermanos mayores, me vale verga, obviamente. Al hermano menor lo van a amar y le van a dar todo, y al final el hermano menor va a crecer y va a desarrollarse y va a ganar y va a tener oportunidades mucho mejores que ustedes incluso. En dados casos. En mi caso no lo sé, la verdad. A lo mejor yo no cumplo con esos requisitos, ¿verdad? De que el día de mañana yo voy a tener un pinche depa lujoso o una casa propia. Eso era para generaciones pasadas. De la generación como del 90 para acá ya les está costando un poquito también encontrar una casita, ¿no? Bueno, yo nací en el año de 2003, hijo de una familia, hijo de padres católicos. Mi madre, una santa, siempre con una energía maternal inigualable, no cabe duda. Ese amor tan maternal que se sentía era muy bonito. Era hermoso ver cómo mi mamá nos educaba por la ausencia de un padre. Nada, no es cierto, no. Mi padre nunca estuvo ausente. A veces como que sí le valían madres a algunos hijos. No es cierto tampoco. Mi padre también fue una chingonería. Es una chingonería, todavía no ha muerto. Ya se murieron mis abuelos. Mis abuelos sí ya fallecieron. Pero bueno, ellos también venían desde un entorno familiar un poco fracturado. Me voy a ir un poco más para atrás, incluso desde que nací, ¿no? Desde que yo era una proteína, ¿no? Desde que casi me voy a la pinche coladera en una chaqueta de mi papá. Mi papá nació en La Colmena, municipio de Martínez de la Torre, creo que era de Plan de Limón, también en Veracruz. Es un lugar muy cercano, está casi llegando a Martínez de la Torre. Si no saben qué es Martínez de la Torre, es un lugar de Veracruz. Creció en un ranchito, era una zona citrícola, le podría decir así. Era un lugar donde había muchos cítricos. Su papá, como buen señor machista, no era mal esposo, pero sí era muy mal papá. Eso sí lo puedo decir. El señor Don Pedro. El señor Don Peter, así lo voy a poner, Don Peter. El señor Don Peter pues era un señor un poco esquizofrénico, la verdad. Se casó con él siendo huasteco, de la Huasteca veracruzana. Los que son de México conocen que hay 3 huastecas: la Huasteca potosina, veracruzana e hidalguense. Mi abuelo pertenecía a la Huasteca veracruzana. Este señor, Don Peter, era un señor alto, güero,
pestañas rizadas. Bueno, un ojo lo tenía con la pestaña rizada y el ojo lo tenía con la pestaña caída. Y el otro lo tenía con la pestaña caída, claro que sí. Pues era un señor, como les decía, güero, alto, pompudo, nalgón, cabello chino. Y se vino a casar con una mujer de la Sierra Totonaca, ¿no? De la Sierra Papanteca. Esta mujer, pues, siendo india papanteca y el otro indio huasteco. Esta mujer india papanteca, pues era una mujer chaparrita, morenita, la cara un poco ruda. Y pues ya, ¿no? Pero era muy buena, era una señora que de verdad era demasiado tranquila, demasiado calmada. Se casaron y tuvieron un chingo de chamacos. Pues ya ven que en aquellos tiempos si no había tele, pues era coger. No habiendo tele, pues a coger, no a hacer chamacos. Fueron 8 hermanos. Entre medio de ellos fue mi papá. Mi papá fue uno de los de en medio. Parece albur, fue uno de los de en medio. Salió de en medio, de hecho. Y pues en vez de nacer con las características de mi abuelito, que eran güeros como sus hermanos, que habían salido no tan güeros, a lo mejor un poquillo morenos, pero habían salido altos, chinos de cabello y pues más o menos, estaban feos, la verdad, con todo respeto, estaban feos. Mi papá nació con las características de mi abuelita, era como ver a mi abuelita retratada en ese señor. Entonces mi papá pues nació morenito, no tan chaparrito, pero pues sí, con cabello lacio. No estoy hablando de que está mal ni nada por el estilo, claro que sí. Al final mi papá contaba que él había crecido en un entorno familiar un poco más o menos no fracturado, pero sí un poco turbio de alguna manera. Eran muchos hijos, muchas bocas que alimentar. Y mi abuelo, no sé si era judío, pero era tacaño, era muy tacaño mi abuelo. Limitaba mucho a lo que comían, limitaba mucho lo que hacían, limitaba mucho las horas de luz, incluso lo que se gastaba en aquel tiempo era petróleo para los candiles. Mi abuelo pues básicamente limitaba mucho todo lo que era ese aspecto. Cualquier cosa de que si llegaban con algo que no era suyo a la casa les pegaba. Y se crió en palabras muy altisonantes, muy violenta a lo mejor ese entorno con los hijos. A lo mejor no era del diario que les pegaran, pero sí por cualquier cosa, por algo o por nada les pegaba a mi abuelo. Mi papá nos contaba que mi abuelo no dejaba ni que se comiera. Les platico, mi abuelo y toda la familia de mi papá trabajaban en este rancho que no era ni suyo, pero era un rancho de naranjas, ¿no? Un rancho donde cultivaban naranjas. Mi abuelo no dejaba ni que se comieran las naranjas ni nada. Si los cachaba de que se comieran las naranjas, mi abuelo les pegaba. Entonces pues era un poco difícil tal vez el hecho de convivir, ¿no? En ese entorno familiar. A pesar de todo eso, mi papá creció amando a mi abuelo, de alguna manera. Y nunca fue mal esposo, eso sí lo puede reconocer mi papá. Mi abuelo nunca fue mal esposo, nunca fue malo con mi abuelita. Siempre le decía negra, ¿cómo ves? Y le hacía burla y que no sé qué, le decía negra. Eso sí me acuerdo muy bien que platicaba mi papá, que mi abuelo le decía negra a mi abuelita. Eso es por el lado paterno, obviamente. Demasiados niños, mi papá era el más chiquito de todos los hermanos. Pero lo que a mi papá le ayudó fue que tuvo un coeficiente intelectual un poco alto, ¿no? Mientras mis hermanos no les podían confiar nada de por ejemplo, manejar un tractor, a mi papá ya. No piensen, mi papá conoció su primer par de zapatos a los 12 años, entonces le estoy hablando de que mi abuelo era una persona un poco muy tacaña. Incluso le prohibía a mi papá el asistir a eventos escolares como por ejemplo las kermeses o de que presentaciones, de que bailables que ahorita se hacen en las escuelas, de que declamara una poesía. ¿Por qué? Porque si mi abuelo gastaba dinero en eso, de que vestuario, de que ropa, de que yo qué sé, peinar y zapatos, mi abuelo decía no quiero chingaderas, yo no quiero gastar ni un puto peso. Pues está bien, ¿no? Cada quien es su pedo y era su dinero, pero pues no era justo para estos niños que querían participar. No era bueno limitarlo. Al final pues mi papá creció así, sin poder declamar, no podía estar en la escuela porque no tenía zapatos en la primaria. Sus zapatos fue hasta que entró a la secundaria a los 12 años. Y pues pero pues al final mi papá dijo que no le hacían falta, ¿no? Hasta esa edad que los conoció.
eran calles empedradas. Entonces también era muy común que ellos se levantaran las uñas cuando se pegaban con las piedras. Corrían entre piedras y todo eso, pero pues eran niños y al final se divertían con lo que podían. Cuenta mi papá que en una ocasión la experiencia más fuerte que tuvo con mi abuelo fue cuando él, estando niño, efectivamente, tenían un machete. Un machete es como un cuchillo, como una katana, pero de México. Era como un cuchillo larguísimo, era un machete. Como no van a conocer los machetes, quien esté escuchando esto, la neta, va a conocer que es un machete. Pero eran machetes muy, muy bien afilados, muy, muy, muy afilados esos machetes. ¿Por qué? Porque eran justamente para cortar las ramas, para podar las ramas de los árboles. Entonces estos machetes no podían estar nada más así puteados, porque no, incluso cuando pegaban con el machete, ponían el machete y le pegaban con otra cosa en la parte posterior del machete para justamente no mellar, ¿no? Para no lastimar, para que no quedara con dientecillos ni como sierra el machete. Entonces mi papá se le hizo fácil, lo mandaron a traer leña. Cuando va a traer leña, se llevó este machete, ¿no? Dijo, pues me voy a llevar el machete. Al primer trancazo que pega con el machete a la leña, ¡tras! Nada más se ve cómo se le vuelan los cachos de metal que tenía y se le quedaron incrustados en la madera. Mi papá va viendo y pensando, me va a madrear mi papá. Me va a putear, me va a madrear mi jefe. Como cuando uno la caga igual. Me va a madrear mi jefe, me va a madrear. Y como que mi abuelo era psicótico. En algunas ocasiones de plano le ganaba como la psicosis y sí decía que iba a matar a uno de sus hijos, ¿no? En alguna ocasión escuché que platicaba de que mi abuelo era como medio esquizofrénico. Entonces mi papá dijo, me va a madrear mi papá. Me dijo, me va a madrear mi papá, no puede ser, que no sé qué. Fue, dejó el machete donde lo encontró, partió la leña que iba a partir y ya se la llevó, ¿no? Esperando que nadie se diera cuenta, que mi abuelo no se diera cuenta, ¿no? Al llegar mi abuelo, los puso a desgranar. Mi abuelo siempre dijo de que no estuvieran de ociosos, nunca estuvieran de ociosos. Entonces, si veía que ellos estaban haciendo nada, él les tiraba pues granos de maíz o frijol para que ellos los cogieran y así no estuvieran de ociosos, ¿no? Si veía que ellos no estaban haciendo nada, les tiraba pues el maíz y decían, órale, pónganse a recogerlo para que no estén haciendo nada, porque una mente ociosa es una mente que piensa puras pendejadas. Entonces pues ya, resulta que mi papá se estaba haciendo eso, estaba haciendo una cosa y estaba agachado. Entonces siento un golpe por detrás y se da cuenta que es mi abuelo. Al primer golpe por detrás pues obviamente fue una patada, porque él estaba agachado. Entonces imagínate una patada de un señor como de 80 kilos a un niño que pesa relativamente como 20, ¿no? Imagínate una patada, o sea, fue cabrón. Mi papá dice que sintió rápidamente como sus costillas pues tronaron, como ahí fue donde tronaron sus costillas. Que hasta la fecha, hoy en día, mi papá no lo puedo abrazar fuerte, ni nadie lo puede abrazar fuerte porque tiene sus costillas todavía dislocadas. Entonces, si a la mínima que sienta así como que sienta ligera presión, las costillas se vuelven a salir de su lugar, ¿no? Le pega la patada, el niño sale rodando, colina abajo, agarra un pedazo de reata y ahí lo va siguiendo como 100 metros, lo llevó así pegándole en la espalda. Mi papá nada más decía, pues ya papito, ya no me pegues, por favor, ya no podía hablar él. Gracias a Dios, en ese momento había llegado una hermana de mi abuelo. Le dijo, Pedro, deja al niño, lo vas a matar, porque pues ya el niño estaba sangrando. Y a la fecha igual también se ven las cicatrices que tiene mi papá en su espalda por tanto golpe que recibió de niño. Entonces imagínate crecer en un entorno familiar pues un poco así, con mucho miedo, ¿no? Me imagino que en varias partes de México no es la excepción, pero pues imaginarse ese entorno, ¿no? Mi papá lo cuenta hoy en día y dice que en ese momento pensó de que algún día voy a crecer y voy a crecer nada más para matarte, le dijo a su papá, lo pensó. Pensándose, su papá le dijo, un día voy a crecer de verdad, un día voy a ser grande y nada más voy a crecer con la esperanza de poderte matar.
Imagínense crecer en un entorno así, un poco más o menos. Después mi mamá, contando la historia de mi mamá. Mi mamá también nació en los 60s, nació en los 60s, a finales de los 60s, inicios de los 70s. Mi mamá nació en esa época muy bonita, fue fan de Menudo, me contaba mucho, fue fan también de las Flans, fue fan de José José, y pues era algo muy bonito, ¿no? Entonces, donde mi mamá creció como una niña sana, tuvo algunos también asuntos que, como todas las niñas mexicanas, desgraciadamente tienen esos acercamientos con la sexualidad de alguna manera temprana, y a veces no por decisión propia, sino porque algún tío, algún familiar cercano se intenta pasar de verga, se intenta pasar de lanza, y pues estas personas, como si tuvieran mierda en la cabeza, intentan abusar intentan abusar de las niñas, ¿no? Y se ve en todo México, o sea, no es un caso aislado, son muchos casos que son a lo largo de México, incluso a veces se podría decir que nada más se vivía en el pasado, ¿no? No, también se vive en el mundo actual, en el ahora. Entonces mi mamá creció, gracias a Dios no fue una mujer que creció resentida con los hombres, y esto fue gracias a su papá, gracias a mi abuelo también. Ya voy a hablar de esta parte de mi abuelo materna. Mi abuelo materno también, como lo vuelvo a repetir, fue un niño de donde nacieron muchísimos hijos. Ya ven cómo cogían en ese tiempo, claro que sí. Entonces pues viene y mi abuelo pues básicamente era un delincuente, creció como un delincuente, no por otra cuestión, sino porque mi abuelo le gustaba mucho pelearse en los bailes de joven. Estoy hablando de esto de joven, y alguna parte de adulto, pero pues ya menos, ¿no? De joven a mi abuelo le gustaba muchísimo pelearse. En aquel tiempo existía algo que se llamaba la Mano Negra, era como una organización criminal en aquellos tiempos de México. Resulta que la Mano Negra pues habitaba justamente en esos sitios donde mi abuelo creció, en esta parte de más cerca de Martínez de la Torre, de Misantla de Jalapa. La Mano Negra era una organización criminal. Entonces pues mi abuelo perdió a su papá a causa de ellos, porque esa organización criminal los había matado, ¿no? Él supo que habían asesinado a su papá, al papá de mi abuelo. Entonces pues básicamente creció sin papá, ¿no? Que había crecido sin papá relativamente, porque fue a los 12 años aproximadamente que el papá de mi abuelo había fallecido, que lo habían asesinado. Ya resultante de eso, pues mi abuelo creció sin una figura paterna como tal. Él comentaba incluso de que papá era papá, o sea, la importancia de papá era primordial en ese núcleo familiar, porque a mamá te le podías escapar, la podías hacer guaje, él decía, pero a papá no, porque él comentaba que papá era muy, muy hábil también para ver cómo pensaban los hijos, ¿no? Entonces pues creció, no tuvo esa figura paterna ya que lo ayudara a madurar. Se peleaba cada rato, le decían el calado, porque cada rato se calaba con la gente para ver quién era más cabrón y más fuerte. Era muy común que terminara madreado, era casi el invicto dentro del pueblo y de la zona donde estaba, Misantla. Era una persona muy fuerte, comentaban que era una persona muy grande, con una fuerza abrumadora, inclusive que parecía irreal. Comentan que la primera vez que lo metieron a la cárcel, él mismo rompió las cadenas, rompió el candado, con sus propias manos rompió el candado para poder salir de la cárcel. Al final se salió, lo volvieron a agarrar y lo encerraron ya en la cárcel que se llamaba el Fuerte de Perote. Bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba el fuerte, pero sé que está en Perote, Veracruz. Y pues era un fuerte que en aquel momento era muy, muy delicado. Incluso a los presos los metían en un cuarto en donde era muy difícil salir, ya que era peligrosísimo. Se volvían locos ahí. Pero mi abuelo contaba que disfrutó mucho esa temporada también, y le dio gracias a Dios al haber sido encerrado, porque ahí fue donde conoció a mi abuela materna. Ella fue, creo que, hija única, o creo que tuvo otras 2 hermanas. Sin embargo, creo que no más tuvo otra hermana, o si no, fue hija única, la verdad no recuerdo bien eso. Y ahí fue donde conoció, ¿no? Incluso
Mi abuela ya venía de un matrimonio igual fallido, siendo muchacho obviamente, pues en aquel tiempo se casaban bien jóvenes. Hoy en día también, pero en aquel tiempo pues era más visto, ¿no? Hoy ya se ve, hoy ya se ve un poco mal. Yo no critico nada, pero también pues sí quiero que, la verdad, espero que a la gente, a las chavitas, sí las dejen crecer y desarrollarse bien, ¿no? Y qué buen cierrito, ¿no? Entonces pues ya, mi abuela lo conoció ahí, mis abuelos maternos se conocieron en esa cárcel de Perote, que en ese momento era un fuerte. Y a veces dejaban que tuvieran visitas conyugales y pues tuvieran relaciones no sexuales, y de esa relación sexual nació uno de mis tíos, de los mayores. Ya después, al salir mi abuelo, se fue con mi abuelita, nacieron varios hijos también, y ya nació mi mamá. Creo que mi mamá fue como la tercera o cuarta hija que tuvieron juntos, mi abuelo y mi abuela. Después de eso, pues mi mamá, a comparación de mi otro abuelo, que mi papá mencionaba que amaba mucho a mi abuelita y que nunca le puso un dedo encima, era todo lo contrario aquí en este caso con mi abuelo materno, ¿no? Mi abuelo materno sí era un abusivo, sí golpeaba muchas veces a mi abuelita. Entonces vivió en un entorno así de que mi mamá mencionaba de que él era un excelente papá, pero muy mal esposo, porque pues le pegaba a mi abuelita, y mi abuelita también, al ser poblana de alguna manera, espero antes de Veracruz, pero creo que ella estuvo en Puebla más tiempo, o sea, ella viene de Puebla. Pues básicamente era también de sangre muy caliente, entonces se le ponía, y pues, obviamente una mujercita de 1.50 contra un hombre de 1.75, 1.80, que también le decían al calado y le encantaba pelearse, y eran raras las veces que le ganaban. Y pues básicamente ya era casi un desvividor, para no decir otra palabra. Ya era un desvividor, porque por eso lo habían metido a la cárcel, porque había desvivido a muchas personas. Todavía no se tiene el recuento de tantos, la verdad, pero sí era algo delicado esa situación, ¿no? Imagínense, y todo era por el alcoholismo. Mi abuelito fue muy alcohólico, mi abuelito materno fue muy alcohólico, entonces pues era un poco delicado el hecho de todo este entorno familiar. Mi mamá creció también, yo creo que con menos conflictos que a comparación de mi papá, que creció con esas inseguridades. Mi mamá creció sin ninguna inseguridad. También les contaré un poco más adelante de la historia de mi mamá y de mi papá. Yo creo que en este capítulo ya no va a dar a tiempo, pero pues así, ese fue como el entorno en el que se desarrollaban, ¿no?, mis papás. Mi papá venía de un papá maltratador de alguna manera, pero que era buen esposo. Veía que a la esposa se le debía cuidar y proteger y no ponerle un dedo encima, y proveer más que nada, antes que incluso los hijos, pero no tenía ese amor por los hijos, ¿no? Y mi mamá tuvo un papá que cuidaba de sus hijos, que les decía a las niñas que qué hermosas eran. Siempre les decía: mijas, qué hermosas eran. Que era muy difícil también que mi abuelito las sentara en sus rodillas, para justamente por eso mismo. Las cuidaba de cualquier hombre, las cuidaba de que no peligrara, pero también fue muy mal esposo con mi abuelita, ¿no? Le pegaba, gracias a todo por culpa del alcohol, y pues también él, ¿no? Que se veía distinto cada vez que, incluso en esos estados alcohólicos, era capaz de pegarle a mi abuelita. Pero si mis tías y mi mamá le decían: ya papi, ya papito, no le pegues a mi mamá, mi abuelita nada más las veía y paraba de pelear, y le decía: sí, mija, sí. Fue bastante fuerte esas infancias, y yo vengo a decir pareciera que del mismo entorno familiar pues es muy distinto, ¿no? Pero lo que hizo mi abuelito fue muy distinto, o sea, porque mientras a un hijo le inyectas totalmente seguridad de decirle: estás hermosa, o te ves bien guapo, o te ves bien varonil, o eso es mi hijo, eres muy fuerte, inyectarle esa seguridad, sin ser machista incluso, el niño se desarrolla demasiado bien. Y aunque a veces tenga problemas con la esposa, ¿no? Pero si ve la figura paterna en ti, o la figura materna, que mi abuelita también era muy de cuidar, era muy protectora. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, era muy estricta con sus hijos, era muy estricta con ellos. Entonces yo creo que esa parte de decir de que la dureza de mamá
de alguna manera, pero dentro de su amor maternal era la parte importante. O sea, quienes tengan una mamadora, mamadora, quienes tengan una mamá que sientan ustedes que es muy dura en realidad, o sea, forja un carácter impresionante. Y un papá pues forja la personalidad, y no por nada está escrito, creo que incluso en libros o en muchos documentos, en el que el papá desarrolla la sexualidad de los hijos y la mamá pues se encarga de la seguridad, ¿no? Si tienes una mamá altamente y papá también se encarga de esa seguridad, ¿no? El de la puta moto le vale verga que esté grabando. Yo creo que ha de querer que le ponga picos a las llantas, me vale madres. Esa parte es importante, ¿no? Bueno, hablando de lo mismo, esa parte es importante, ¿no? El papá, como lo dicen muchos documentos, más adelante les dejaré las referencias, inyecta y es el encargado de plantar la sexualidad en los hijos. Muchas veces cuando el papá está ausente, la sexualidad se ve comprometida también en los muchachos, ¿no? Pero pues al final mamá es la encargada de a lo mejor de darle esa salud mental, de darle esa estabilidad mental a los hijos también. Y eso se ha notado muchas veces. Mentes criminales que a veces hacen cosas terribles o horribles es porque mamá tenía un carácter muy débil, o porque mamá no estuvo presente o los desilusionó. Entonces los hijos como que se volvieron locos, dejaron de creer y se perdía ese respeto por la mujer misma, ¿no? En cambio con los varones pues es más esa parte de la sexualidad, de forjar el carácter, de a lo mejor ese cariño protector que tenía, que debe de dar. Y pues sí, eso fue la parte como de familiar, de donde vienen mis padres, básicamente. No sé qué más decirles, contarles. Esa es la historia de mis abuelos. Esta es la importancia de cómo era incluso una mamá muy estricta, a comparación de mi otra abuelita, que mi abuelita paterna era una señora con un carácter muy suave, que siempre procuraba a sus hijos, que ella sí era una madre que rara, que casi nunca les pegó. O sea, comparado con mi abuelita materna, que ella sí les sonaba y le jalaba la oreja y les echaba sus miradas asesinas, como cuando te equivocas. Mi abuelita paterna era todo lo contrario, no era más comprensible, era más amorosa. Todo se lo guardaba en ese silencio maternal. Esos dolores muchas veces se los guardaba y se los callaba. Y pues esas son las partes importantes, yo creo, de la importancia de una mamá y un papá. Y que cómo surgen. Mi papá creció siendo totalmente inseguro, siendo una persona insegura incluso sobre sus estudios, insegura sobre su personalidad. Mi mamá, a comparación, creció con una seguridad increíble, con una brújula moral bien ubicada, la verdad. Mi papá también, mi papá un poco distinto, porque él no medía a veces, era como más, él decía que era más como un animal, pero al final se relacionaron los dos, se conocieron los dos. Mi papá era una persona muy inteligente, con un alto coeficiente, como lo dije, entonces siempre fue muy inteligente y supo conquistar a mi mamá. Y mi mamá también se dio cuenta de que mi papá era inteligente y dijo, pues yo antes que un hombre huevón o cualquier cosa, o un hombre tonto, un hombre burlón, mi papá es muy burlón, ahí sí la regó. Antes que eso, prefiero un hombre trabajador inteligente, ¿no? Que aunque no tenga nada, porque yo sé que el día de mañana, pues siendo trabajador inteligente y creativo, pues va a tener, ¿no? Entonces mi mamá se casó con mi papá por eso. Mi papá pues solamente quería cama, como el ratón, casa, comida y boquete. Y pues al final los dos tuvieron una muy bonita relación, se relacionaron y gracias a Dios nacimos nosotros como hijos, ¿no? Yo creo que esto de los hijos, cómo fue nuestro entorno familiar y la historia de mi papá ya una vez casado, lo contaré en otro programa. Mientras espero hayan disfrutado, espero me hayan escuchado con alta estima. Si no me viene valiendo super madre, la neta. No comenten, porque si comentan los voy a ignorar y los voy a denunciar. Así cada vez que pongan un comentario los voy a bloquear y los voy a poner denuncia y acoso y que no sé qué. Le voy a poner todo lo peor que se pueda encontrar en este mundo, ¿no? Si me dicen críticas las voy a ocultar igual.
no den su like, porque si le dan su like este canal crece y puede terminar escuchándolo mi mamá. Y si le dan su like, pues voy a empezar a ganar dinero, ¿no? Y pues ya saben cómo es la psicología inversa. Entonces no den su like, no lo den, no le den like, no lo compartan tampoco. Este contenido es una mierda, este contenido es pura cagada. Entonces no lo compartan, la neta. No le hagamos esto a México, no le hagamos esto. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Chelis y espero hayan disfrutado de este bonito programa.